Hola chicos, estamos otra vez aquí. Vamos a recordar lo de la clase pasada. Decíamos que una ferrita la podemos describir bajo esta nomenclatura, ¿no? Si es una ferrita del tipo EE, la parte más alta se le conoce como parte A, el ancho sería 2B y el grueso sería C. Todo está en milímetros. Por ejemplo, la ferrita EE 25169, no importa lo que tenga acá o acá, quiere decir que es una ferrita que tiene 2.5 centímetros o 25 milímetros en su parte más alta. En la unión de las ferritas tenemos 16 milímetros y finalmente el grosor es de 9 milímetros. Vamos a ver en el catálogo de ferritas si tenemos una que se ajuste a estos parámetros. Aquí les presento a este catálogo de ferritas Core EE. Aquí vemos lo que les explicaba, ¿no? Aquí en esta parte vemos la parte A, que es la más alta, 2B, que es la más gruesa, y finalmente el grosor, que es la parte C. Esas dimensiones las vamos a ver reflejadas aquí en estas columnas, donde podemos ver de esa parte la que más se acerca a esas medidas que acabo de describir. Entonces, la medida que más se puede acercar es la EE 2519, parece ser que es la más cercana, porque tiene una longitud de 25.4 en su parte A, en su parte 2B tiene 18.9 y en su parte C 6.29. Bueno, tal vez no es la más cercana, pero es la que más se ajusta con estos valores, ¿no? Y vamos a ver en la siguiente página. Bueno, aquí podemos observar la 25E19, que tiene las siguientes características. Está en la parte inferior de la pantalla. Aquí podemos ver las características de 2519Z. Dice 85 a un lado y 70 abajo. Esto quiere 65, perdón. Esto quiere decir que es la potencia máxima. Voy a seguir bajando y vean la columna. La columna dice potencia de salida a 100 kHz. Quiere decir que con esta ferrita yo pudiese manejar de 65 a 70 watts. Viene otra columna. Esta me da las características para el embobinado, pero lo más importante son estos tres valores que ustedes ven: el 12.2, el 0.4, además del 1.94. Eso corresponde a valores característicos de la ferrita, como lo vemos en el pizarrón. Entonces tenemos que el área efectiva vale 0.4 centímetros cuadrados. La longitud efectiva es igual a 4.87 centímetros y el volumen efectivo es igual a 1.94 centímetros cúbicos. Estos valores los vamos a requerir para el diseño del inductor, además de otro parámetro que en este caso no tenemos aquí en consideración. Entonces, bajo este esquema vamos a dar los primeros pasos para lo que es el diseño del inductor. Estamos considerando que ya sacamos las ecuaciones aplicadas a la fuente que queremos y vamos a calcular un valor de un capacitor y de un inductor. Como el inductor no existe comercialmente como lo queremos, lo tenemos que fabricar. En este caso, el diseño del inductor, vamos a seguir los pasos correctos con esta y otras características de una ferrita para calcular el número de vueltas, el calibre y la inductancia que se requiere. Aquí les presento otra inductancia, en este caso es del núcleo ferroscube, que corresponde al núcleo EE, y aquí está, es 25, 10, 6. En este caso el fabricante solo nos indica la mitad de la letra E, no es la EE completa. Sin embargo, las características que vamos a requerir aquí están presentes. Por ejemplo, aquí tenemos un volumen efectivo, un área efectiva y
faltaría el área ventana para calcular otro parámetro que nos va a ser de mucha importancia en el diseño. Ese otro parámetro se denomina producto área. Ustedes pueden ver ahí, es la misma ferrita, son las mismas características, el mismo material, en este caso de Ferrous Cube. Ahí dice área producto y dice 2200, en este caso son milímetros a la cuarta. Y podemos ver un carrete como el que les hemos estado mencionando. Nuevamente, por si lo olvidaban, aquí tenemos un inductor. Tenemos el carrete con un alambrado. Obviamente aquí es donde se mete el inductor. En este caso un inductor EE. Aquí se introduce. Y aquí se introduce el otro y se cierra. Entonces este es el carrete correspondiente a esta ferrita en particular. Y lo que vamos a hacer a continuación es encontrar algunos parámetros que nos van a permitir encontrar el número de vueltas, el calibre del alambre e incluso el tamaño de la ferrita que vamos a requerir. Bueno, vamos a empezar con el cálculo del inductor. En este procedimiento que vamos a explicar brevemente, se nos pide algunas características para el diseño. Entre esas características debemos de considerar la frecuencia de conmutación, la corriente máxima de cortocircuito, la corriente eficaz máxima de trabajo, es decir, la corriente con la que vamos a estar trabajando, la máxima variación de corriente pico a pico, es decir, ya en la salida, cuánto vamos a tolerar que nuestra corriente de salida esté fluctuando, el incremento esperado de temperatura, un tema muy importante, y el factor de ocupación K igual a KU por KP, y normalmente vamos a tomar un valor de 0.7. Se refiere a valores o factores de ocupación para que el alambrado pueda caber sin problemas en la construcción de nuestro inductor. Bueno, como primer paso vamos a seguir lo siguiente. Tenemos que encontrar el factor PA. PA es el producto del área efectiva por el área ventana. Datos de la ferrita que habíamos localizado anteriormente. PA se calcula con la siguiente fórmula. La fórmula es 2.2 por L IE máxima, corriente eficaz máxima, por la corriente máxima pico. Todo esto elevado a la 1.31 entre el factor K por la densidad de campo máxima. Y esta es la fórmula para encontrar o dimensionar el verdadero tamaño de la ferrita. Luego entonces necesitamos bastante información para hacer su diseño. Vamos a hacer con un ejemplo. Entonces vamos a considerar los siguientes parámetros para un diseño. Bueno chicos, entonces aquí estamos con el diseño del inductor. Los datos que tenemos son una inductancia de 500 microhenries, una corriente eficaz de 1 ampere, una corriente pico máxima de 3, una variación de corriente en la salida de 0.5 amperes, un factor de ocupación de 0.7, y para emplear el primer paso que necesitamos instaurar es el paso 1, que es el cálculo del PA. Aquí yo lo único que hago es vacío los datos que ya tengo. Es decir, nada más vacío los datos. Aquí tengo 500 micros, después tengo 1 ampere, después tengo 3, ocupo el factor de ocupación, en este caso 0.7, que es dato. La densidad es de 0.38 para este tipo de ferritas, 0.38 teslas. Simplemente sustituyo datos en la fórmula y tengo ya
el PA. En este caso el PA que yo obtuve es de 0.1669 centímetros a la cuarta. Pero yo voy a ocupar una ferrita EE como la que vimos al principio. ¿Por qué voy a ocupar esa? Porque el producto área de esta ferrita, si lo vemos en las hojas de especificaciones, es de 2220 milímetros a la cuarta. Son producto de dos áreas, no lo olviden. Entonces yo tengo que transformar esto a milímetros. ¿Cómo le hago? Pues simplemente lo multiplico por el equivalente. 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Lo elevo a la cuarta. Y el resultado que voy a obtener es un PA igual a 1669.17 milímetros a la cuarta. Yo comparo este con el dato de la ferrita E2510-6 del fabricante Ferroscube y observo que su PA para este tipo de materiales es de 2220 milímetros a la cuarta. Entonces la ferrita que se solicita tiene un PA menor que este. Podemos observar el valor en rojo del PA. El valor de PA de nuestro material a usar debe ser mayor al calculado. Una vez hecho esto, pasamos al paso número 2. ¿En qué consiste el paso número 2? Que calcular el número mínimo de vueltas. Ese está definido por la siguiente ecuación. La inductancia por la corriente pico máxima por un factor de corrección de unidades de 10 a la cuarta y entre nuevamente la densidad de pico máxima y el área efectiva. Ahora sí, ya vamos a ocupar un parámetro de la ferrita ocupada que se va a emplear. En este caso es la AE. AE es parte de los datos que nos debe dar el fabricante de la ferrita para que nosotros podamos hacer ese cálculo. Bueno, en nuestro caso, ese valor es 0.395 centímetros al cuadrado, puesto que es una unidad de área. Entonces, únicamente sustituyo todos los valores y lo que obtengo, sustituyo aquí todo, 500 por 10 a la menos 6, por la corriente pico que vale 3, por el factor de corrección que es 10 a la cuarta, sobre 0.38 teslas, y por el área efectiva, que ahora sí ya es un valor que obtenemos de esta ferrita que estamos empleando. Finalmente el número mínimo de vueltas me da de 133.2. Como no hay puntos intermedios, me salto a la siguiente. Entonces realmente el número mínimo de vueltas será de 134 vueltas, o en inglés se le conoce así, turns. Entonces ya tenemos datos importantes. Tenemos qué ferrito emplear y qué número de vueltas voy a ocupar. Bueno, paso número 3. Ahora nos corresponde encontrar el área del conductor, que no es otra cosa más que el calibre del alambre que vamos a emplear. Esto se calcula bajo la siguiente fórmula. La corriente máxima a emplear entre la densidad de corriente que se va a ocupar. La densidad de corriente se calcula con esta fórmula. Esto viene en la bibliografía. Ahí si quieren pueden checar estas fórmulas. Bueno, y entonces sustituimos aquí los valores del PA. En este caso, esta fórmula está hecha para centímetros a la cuarta. En realidad todas estas fórmulas son para centímetros. Por eso volvemos a convertirlas a centímetros, ya que las habíamos transformado en milímetros a la cuarta. Bien, finalmente aquí la densidad de corriente nos va a dar este valor, que es amperes sobre centímetros al cuadrado. Si nosotros hacemos la operación AC
corriente entre densidad, es decir, la corriente de 1 ampere entre esta densidad de corriente, vamos a obtener un valor. Este valor de este conductor es mayor que el calculado, entonces lo que vamos a hacer es ocupar este calibre de alambre que corresponde al 25 AWG. Este es el alambre que tenemos que ocupar. La pregunta viene: ¿cuánto? La longitud del hilo que se va a ocupar, ¿cuál sería? Es decir, si nosotros queremos hacer una sola bobina, pues con 1 metro, 2 metros, ahorita hacemos el cálculo. No es importante saber eso, a menos que queramos hacer una producción de 1000, 10,000 o 1,000,000 de bobinas. Sí es importante hasta el último centímetro que se pueda ahorrar. La longitud del hilo se puede encontrar con la siguiente fórmula: la longitud media de una vuelta por el número de vueltas del inductor. En este caso, de datos, observamos que la longitud media de una vuelta vale 4.9 centímetros. Entonces vaciamos estos datos: 4.9 centímetros por 134. Esto nos da la longitud del hilo igual a 656.6 centímetros, o lo que es igual a 6.566 metros. Necesitamos 6 metros y medio, un poquito más lo que se requiera para las conexiones de alambre de calibre 25, que es lo que nos determina las ecuaciones. Si recuerdan cómo es el carrete, observarán que se ponen los conductores en un lado, y en unos entran y en otros salen. Aquí está la ferrita, no lo olviden, aquí está la ferrita, aquí está una ferrita y aquí está la otra. Entonces yo lo que quiero saber es si este número de alambres va a caber en este espacio que me permite de 1 capa o 2 capas, pero necesito hacerlo de cálculo. Para conocer eso voy a utilizar la siguiente fórmula. El área del primario se define por la siguiente ecuación: número de vueltas por el área del conductor, lo que acabamos de calcular en el paso 3. Y esto debe ser menor que la siguiente ecuación: KUKP por el área ventana. Ahora, el área ventana, ¿cuánto vale? Vamos a las especificaciones del fabricante. Ya observamos que el área ventana, transformándola a centímetros cuadrados, tiene un valor de 56.2 milímetros al cuadrado. Esto, si lo transformamos a centímetros, nos da este valor. Luego entonces hacemos la desigualdad. El número de vueltas es 134 por el área del conductor que estamos empleando. En este caso estamos ocupando esta área de conductor. Entonces es 0.001624. Esto debería ser menor que el factor de ocupación KUKP, que es 0.7 por el dato del área de la ventana. Entonces voy a hacer esos cálculos y observemos qué ocurre. Haciendo los cálculos obtenemos el siguiente resultado. Se cumple y queda el diseño de nuestro inductor completo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues utilizar una ferrita E25106, en este caso del fabricante Ferroscube, puede ser cualquier otro, con un alambre del calibre 25 sobre un carrete al cual le vamos a dar 134 vueltas, donde sabemos, de acuerdo a las ecuaciones, que cabe perfectamente en él y no tenemos problema. Ya lo que queda es armar el inductor, probarlo, y una vez que esté listo, ya lo ponemos en nuestra fuente conmutada. Les paso un tip: si el inductor le salió muy grande, su valor de inductancia, no importa, el problema es que salga menor.
Entonces, si le sale un poco mayor, no hay problema, se puede utilizar. Y con esto concluimos la parte del diseño del inductor. Cualquier duda, por favor háganmela llegar por WhatsApp o por correo electrónico. Saludos.